Y continuamos con el siguiente punto del orden del día correspondiente a la pregunta relativa a medidas urgentes a exigir al presidente del Gobierno de España ante la deriva del independentismo catalán, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Beamonte, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ante la deriva rupturista y de desacato constitucional en la que se encuentra la Comunidad de Cataluña, las afecciones que tiene también para nuestra propia comunidad, le pregunto si va a exigir al presidente del Gobierno la aplicación de medidas como el 155 o la convocatoria de elecciones generales. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, ante cualquier cuestión de Estado, y Cataluña lo es, mi Gobierno ha sido siempre leal al Gobierno de España, fuera el señor Rajoy el presidente, el señor Sánchez o cualquier otro. Gracias. Señor Beamonte. Gracias, señora presidenta. Hoy se celebra el Consejo de Ministros en Barcelona y lo que debería ser un acto de cierta normalidad se ha tornado en un acontecimiento excepcional. Ya empieza a haber altercados, empieza a haber cierta violencia, desorden y ojalá que no pase nada. Y su secretario general, como si no pasase nada, ayer manteniendo incluso un encuentro un tanto fingido y lamentable. En fin, este Consejo de Ministros, señor Lambán, es el punto y final a un fracaso. Y lo es. Mire, la política de apaciguamiento que se ha llevado a cabo ha sido histrónica, ha sido letal, ha sido un tanto burlesca. Intentar seguir empeñados en aprobar los presupuestos generales del Estado con quienes quieren romper la unidad de España es vergonzoso. Creo que no podemos seguir sometiendo al Estado, señor Lambán, a más humillación. Los aragoneses que viven en Cataluña, que trabajan, que tienen sus intereses, usted sabe que son muchos. Y Aragón tiene también motivos por los que quejarse y Aragón también tiene motivos por los que en estos momentos estar en peor situación. Entre otras cosas, por la política del Gobierno de Sánchez con el independentismo catalán. Mire, yo puedo entender, y entiéndame la expresión, sus tragaderas, pero es nuestra obligación, como se puede imaginar, denunciarlas y ponerlas en evidencia. Usted manifestaba que el independentismo catalán es un arma letal con el que no hay que pactar. Usted manifestaba que se mostraba conforme con ciertas alusiones a lo que es ciertos comportamientos de ilegalización. Horas después también es cierto que viraba y manifestaba que agradecía a Pedro Sánchez lo que estaba haciendo por Cataluña. Bien, estamos acostumbrados a escucharle en más de una ocasión decir una cosa y la contraria, pero se lo digo de verdad. Yo no tengo ninguna duda de que usted es un defensor de la Constitución. Yo no tengo ninguna duda de que usted es un defensor de la unidad de España y no tengo ninguna duda de que usted es un defensor del orden. Como tampoco tengo ninguna duda que el Gobierno de España se apoya en independentistas, en separatistas, en antisistema, en anticapitalistas y en amigos de ETA. Señor Lambán, le pido prudencia. Y le pido prudencia por una razón. Porque hay que mantener ciertos comportamientos coherentes. No es posible hacer grandes discursos constitucionales y a la vez seguir manteniendo en según qué términos y aprobar en según qué términos leyes como la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Derechos Históricos. Yo le diría que deje ya de blanquear su imagen. Señor Lambán, lo hace constantemente. Se está produciendo un grave daño a España y un grave daño también que afecta a nuestra comunidad autónoma. No diga una cosa de cara a la galería y después otra cosa en Moncloa o en Ferraz. Usted también es responsable de lo que está ocurriendo en la parte que le toque. Usted no mostró su disconformidad en el Comité Federal cuando se acordó pactar con quienes pactaron, y usted lo sabe. Por eso le pido, señor Lambán, que sea lo valiente que muestra ser en muchas ocasiones, que pida que se aplique y que se intervenga, que se aplique el 155, que se convoquen elecciones, o que se vaya Pedro Sánchez o que lo cambien. Pida que se intervenga porque es necesario y además usted sabe que les va a venir bien. Y le repito, señor Lambán, esta también es su responsabilidad. Y ahora, señor Lambán, pues me responda. También puedo hacer otra cosa, como hace habitualmente. Si quiere, me puede faltar, me puede insultar, no hay ningún problema. Pero le pido que por una vez aparque ese escenario electoralista que le acompaña permanentemente
y piense en Aragón y en los aragoneses, y piense en España y en los españoles, que seguro que a usted le va mejor y a los demás también. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la palabra. ¿Sabe, señor Beamonte, cuál es la diferencia fundamental entre su partido y el mío? Mi partido, cuando está en la oposición, es leal al Gobierno de España en cuestiones de Estado, sea el terrorismo, sea Cataluña o sea cualquier otro. El partido de ustedes, cuando está en la oposición, el Partido Popular utiliza el dolor de los ciudadanos, el terrorismo, Cataluña, lo que sea, para desgastar al Gobierno. Lo utiliza como arma electoral. ¿Y sabe cuál es una diferencia fundamental entre usted y yo? Que yo ocupo mis cargos como consecuencia de una elección en primarias por parte de los socialistas aragoneses. Usted ocupa sus cargos por designación digital del señor Casado. Y eso tiene consecuencias, señor Beamonte. Usted, en vez de actuar en este Parlamento defendiendo el interés Señorías, guarden de los silencio, aragoneses, por favor. usted, en vez de plantear aquí cuestiones relacionadas con Aragón, como hacen el resto de los grupos parlamentarios, usted, en vez de actuar con sus convicciones y su sentido de la responsabilidad, que no sabemos exactamente cuáles son, traslada aquí la agenda del señor Casado, porque usted es, al fin y al cabo, la voz de su amo, del señor Casado. Usted trae aquí los temas del señor Casado y usted se convierte en mero transmisor de las convicciones y del sentido de la responsabilidad o irresponsabilidad del señor Casado. ¿Y sabe qué otra diferencia hay entre usted y yo, señor Beamonte? Que para mí el separatismo está haciendo una operación que de manera indirecta perjudica al Estado de las autonomías. A mí el separatismo me reafirma en mi convicción a favor del Estado autonómico y ustedes tratan de utilizar el separatismo para acabar con el Estado autonómico. Mis convicciones, mi manera de pensar, señor Beamonte, en relación con el conflicto catalán están absolutamente claras. Y de la misma forma que las he dicho en los medios de comunicación, en discursos públicos y aquí en estas Cortes, se las he dicho personalmente al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno sabe que yo no admito transacciones con el separatismo, que creo que hay que combatirlo por la vía política, por la vía judicial, por la vía legal y por la vía cultural. El presidente del Gobierno sabe también que, en mi opinión, el problema que hay ahora mismo en Cataluña no es un problema puntual, sino que viene arrastrándose desde hace años, porque el Estado ha ido replegándose de Cataluña con gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, y que en este momento el problema es qué tipo de medidas se toman para que el Estado vuelva a Cataluña, que es algo que va bastante más lejos de que se aplique o se deje de aplicar el 155. Es un problema mucho más grave que requiere, por cierto, de grandes acuerdos de Estado que en este momento el Partido Popular, estoy seguro, que no está dispuesto a prestar bajo ningún concepto, porque del separatismo catalán no espera sino obtener réditos electorales, réditos políticos. ¿Y sabe, señor Beamonte, lo que he dicho hasta la saciedad del conflicto que existe dentro de Cataluña, del conflicto que se está generando y causando mucho dolor en Cataluña y en España? Que no admito ningún tipo de bilateralidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña que vaya más allá de la Constitución, que vaya más allá del Estatuto y que falte el respeto al resto de las comunidades autónomas. Eso lo he dicho hasta la saciedad. Pero he dicho también que el Estado autonómico ha sido una de las partes de la Constitución que mejor le ha sentado a nuestra comunidad autónoma. He defendido hasta la saciedad el Estado autonómico porque nos ha reportado beneficios de toda índole. Pasar de la España radial a la España polinuclear, a la España que en este momento disfrutamos, a Aragón le ha dado innumerables oportunidades que además los aragoneses estamos sabiendo aprovechar.
Y me preocupa mucho que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que está irrumpiendo en el escenario nacional con una fuerza absolutamente impensable hace algunos años, el separatismo catalán, me preocupa mucho que usted en particular ha hecho varias afirmaciones, el señor Casado también, y su socio Vox aún está haciendo bastantes más. Me preocupa que ustedes, a cuenta del separatismo catalán, están intentando acabar con el Estado autonómico. Y le aseguro que combatiré a los separatistas y les combatiré a ustedes en tanto en cuanto intenten acabar con el Estado autonómico.